Hola, ¿cómo están? Hace mucho tiempo hemos visto, ¿sí? Lo hemos visto. Gracias por venir para escuchar la palabra. Como yo expliqué, en la iglesia aprender la Biblia es muy importante. Como saben, por medio de la palabra recibimos la salvación. Igualmente, después de recibir salvación, es muy importante escuchar la palabra bien para su espíritu. Sin la palabra, nadie puede crecer en la fe. Todos salvos tienen el deseo de aumentar su fe, ¿es verdad? Por medio del aumento de la fe, podemos vencer muchos problemas, muchas dificultades en nuestra vida. Por eso tenemos que escuchar la palabra bien en la iglesia para nuestra vida cristiana. Vamos a empezar con la oración. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Somos muy débiles ante ti. Por favor, enséñanos con tu palabra en este momento. Somos muy débiles, somos muy ignorantes ante ti. Por favor, abre todos los corazones para aprender tu sabiduría. Especialmente hoy estamos aquí para aprender tu palabra. Por favor, ayúdanos para aprender tu sabiduría. Especialmente desde mañana habrá el seminario en la ciudad de Compton. Por favor, mándanos más almas perdidas para escuchar tu palabra. Confiamos solo en ti, desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21, versículo 28. San Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31, o se lo leo. San Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. San Mateo. Es difícil buscar la palabra apropiadamente, ¿sí? Tenemos que buscar la palabra más rápidamente para leer la Biblia mejor, ¿sí? Por eso yo recomendé muchas veces para recordar, ¿sí? Para recordar el orden de los libros de la Biblia. San Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31, se lo leo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Porque vino a vosotros Juan el camino de justicia y no le creéis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Sí, hoy vamos a aprender acerca de la fe. El tema de hoy es muy importante para nuestra fe, ¿sí? Como yo expliqué, todos salvos tienen el deseo de aumentar su fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Basándose este mensaje, vamos a aprender de esta manera. Este mensaje es acerca de 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Además, él le dijo: vayan a la viña para trabajar. Pero si el primero dijo: sí, pero
de cierto, él no fue. Pero el otro dijo, no. Pero luego otro dijo, sí, pero finalmente él no fue. Sorprendentemente, sí, para esta persona, para un hombre, el primer hijo es mejor, es correcto, ¿sí? Aunque él dijo no, él hizo basándose la palabra de su padre. Especialmente este mensaje es acerca de la salvación. Los judíos adoraron a Dios. Los judíos dijeron las cosas correctas ante los ojos de Dios, pero por fin ellos no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Ellos rechazaron a Jesucristo como su Salvador. Por eso ellos no recibieron salvación. Suficientemente ellos parecieron creer en Dios, pero en su vida real ellos no creyeron en la palabra. Por eso ellos fueron rechazados por Dios finalmente. Pasándose esta palabra podemos aprender un tema muy importante. Nuestra obra es más importante que nuestra palabra. Después de recibir salvación, por medio de nuestra obra, nuestra obediencia, podemos complacer a Dios. ¿Sí? Según la Biblia, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer ante Dios? Esto es creer en Dios, esto es creer en Jesucristo para recibir salvación. Esto es la primera obra que tenemos que hacer ante Dios. Vamos a buscar San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 36. De cierto, ciertamente mucha gente dijo, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo creo en Dios. Pero por fin, de cierto, ellos no creyeron en Dios, ellos no reciben salvación. Es como un hijo en este mensaje, como los judíos. Los judíos parecieron creer en Dios. Los judíos parecieron muy fieles ante Dios. Pero en su corazón hay muchas cosas muy malas. Ellos tenían la dureza. Sus corazones fueron muy duros. Por eso ellos no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Ellos rechazaron la palabra. Por eso ellos no pudieron ir al cielo. Lamentablemente ellos fueron al infierno, ¿sí? Porque sus corazones no estaban correctos ante los ojos de Dios. Igualmente es muy importante hacer algo basándose en la Biblia. Esto es la obediencia verdadera. Aunque ustedes digan, sí, será más importante hacer algo basándose en la Biblia. Porque nuestra obra puede comprobar que nuestra fe es la verdad. ¿Sí? San Juan capítulo 3, versículo 36. San Juan capítulo 3, versículo 36. Se lo leo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuál es la obra primera ante los ojos de Dios? Esto es creer en Dios, creen en Jesucristo para la salvación. Recibir salvación es la primera obra que tenemos que hacer. En este mundo hay muchas personas que van a la iglesia, pero lamentablemente mucha gente no recibió la salvación, porque ellos creyeron en su pensamiento. Sus corazones tienen muchas locas, ¿sí? Muchas piedras. Por eso ellos no creyeron en Jesucristo para su salvación. Igualmente es muy importante recibir salvación. Esto es la primera obra de Dios.
Ustedes reciben salvación basándose en la Biblia correctamente. Esto es la primera obra que tenemos que hacer ante Dios. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 6, versículo 29. Capítulo 6, versículo 29. Se lo leo. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? La Biblia dice: creáis en Él, que Él ha enviado. Cree en Jesucristo para su salvación es la primera obra que tenemos que hacer. Para salvarnos, Jesucristo vino a este mundo. Entonces, por medio de su sangre, su palabra, recibimos salvación. Entonces, por medio de su salvación, nosotros nos convertimos en sus hijos, sus hijos de Dios, ¿sí? Los hijos de Dios. Esto es un privilegio dado por Dios. Somos los hijos de Dios. Basándose en San Mateo capítulo 21, los hijos, el hijo que obedeció a su padre, puede ser considerado un hijo verdadero. Igualmente, después de salvación, ¿cómo podemos comprobar nuestra fe? ¿Cómo podemos ser un hijo correcto, un hijo bueno para Dios? Por medio de la obediencia. Para agradar a Dios, para complacer a Dios, es muy importante obedecer a la palabra. Obedece a la palabra de Dios. Esto es muy, muy importante. Mucha gente puede decir: yo amo a Dios, yo le amo a Dios mucho, primero a Dios. Pero sorprendentemente en su vida ellos no quieren obedecer a la palabra. Ellos no quieren venir a la iglesia para escuchar la palabra. Ellos no pueden abandonar las cosas mundanas. ¿Cómo ellos pueden comprobar su fe ante Dios? Por medio de su palabra, ellos no pueden complacer a Dios. En lugar de su palabra, por medio de nuestra obra, nuestra desobediencia, podemos alegrar a Dios finalmente, ¿sí? Por eso, nuestra obediencia es muy importante ante Dios. La Biblia dice: cuando nosotros obedezcamos a Dios más y más, nosotros podremos ser los hijos de Dios verdaderamente. Esto es muy, muy importante. Recibimos salvación, por eso tenemos que obedecer a la palabra, porque esto es su mandamiento. Para obedecer tenemos que sacrificar nuestro tiempo, nuestra vida. Esto es necesario. Esto es la manera de ser un hijo correcto, un hijo bueno ante Dios. Tenemos que hacerlo por el resto de nuestra vida. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Para obedecer, la fe es necesaria. Con la fe podemos obedecer más y más. Pero sin la fe correcta, nadie puede obedecer a la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 17 a 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Se lo leo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. 17. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta Biblia dice, por medio de la palabra, por medio del Evangelio, recibimos la salvación. Es correcto, ¿sí? Pero 17 la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Mas el justo por la fe vivirá. Primeramente, por medio de la salvación, podremos vivir eternamente. Esto es la salvación. Pero la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Es significa, por la fe podemos llevar la vida cristiana. Es correcto también. Los salvos pueden vivir por la fe. Es significa, para experimentar el poder de Dios, nuestra fe es necesaria. Sin la fe, nadie puede experimentar la palabra, la promesa de Dios. ¿Qué significa vivir en este mundo por la fe? Esto es obedecer. Por medio de aplicar la palabra a nuestra vida, por la fe podemos comprobar que la palabra es la verdad. Por eso la Biblia dice, los justos, el justo puede vivir por la fe. Tenemos que vivir este mundo como los salvos por la fe. Esto es muy importante. Sorprendentemente, la fe es relevante con nuestra obra, nuestra obediencia. Esto es relevante. ¿Sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Romanos capítulo 4, primeramente. Romanos capítulo 4. Pero, sorprendentemente, nuestra fe puede cambiar. A veces nuestra fe puede ser muy, muy fuerte, pero otras veces nuestra fe puede ser muy, muy débil. Todo es posible. ¿Qué tal su fe? Cada día su fe está aumentando, entonces significa su fe está creciendo. Pero su fe puede ser más débil cada día. Todo es posible. Por eso es muy importante comprender cómo aumentar nuestra fe basándose en la Biblia. Es muy, muy importante. Romanos capítulo 4, versículo 19. ¿Cómo podemos vencer muchos problemas en este mundo? ¿Cómo podemos vencer muchos obstáculos ante nuestra vida cristiana? Por la fe. La fe es necesaria, ¿sí? Por medio de la fe podemos vencer todas las cosas de este mundo. Pero sin la fe podemos ser derrotados, ¿sí? ¿sí? Todo es posible también. Podemos perder la energía, la fuerza de Dios, ¿sí? Por eso tenemos que aumentar nuestra fe diariamente. Tenemos que pensar, ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe en nuestra vida cristiana? Romanos capítulo 4, versículo 19. Esto es la confesión de Abraham. Abraham es llamado como el antepasado de la fe, ¿sí? Porque él tenía gran fe, ¿sí? Romanos capítulo 4, versículo 19. Se lo leo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Tengo una pregunta. ¿Las personas que tienen 100 años pueden tener sus bebés? Las mujeres que tienen 90 años pueden dar a luz a sus bebés. Todo es imposible, ¿sí? Pero cuando Abraham tenía 100 años, cuando Sara tenía 90 años, ellos tenían un bebé, Isaac.
porque ellos tuvieron el bebé en este tiempo, porque ellos tenían la fe. La Biblia dice, 19, se lo leo otra vez, sí, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Cuando Abraham consideró su cuerpo, cuando Abraham considerará su cuerpo, él no se podría tener la fe. ¿Por qué? Considerando su situación, todo es imposible. Cuando él considerará su situación, él no, si hubiera tenido la fe, ¿sí? Porque su situación parecía imposible para tener un bebé. Pero en lugar de considerar su situación, él miró la promesa de Dios. Dios le dijo, por medio de Abraham, por medio de usted, muchos hijos van a nacer. Esto es la promesa de la Biblia. Aunque su situación estaba muy, muy mala, él no consideró su situación. En vez de mirar su situación, él se enfocó en la promesa de Dios. Por eso, él fue considerado como un antepasado de la fe. La Biblia dice, nuestra fe puede ser débil, según nuestra situación, según nuestro alrededor. Todo es posible. Cuando ustedes miren su situación, su fe podrá ser muy, muy débil. Yo tengo que pagar la renta, mi familia necesita algo, yo tengo que trabajar cada día, todos los días, por eso yo tengo que descansar, yo tengo que trabajar aún en domingo. Considerando su situación, ustedes pueden perder su fe. Su fe puede ser muy, muy débil, pero su fe puede ser más fuerte. Todo es posible también. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Nuestra fe puede ser débil, pero lo contrario, nuestra fe puede ser muy, muy fuerte también. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Cuando la fe de Abraham fuera muy, muy débil, él no podría ver la promesa de Dios. Pero pase lo que pase, su fe se fue muy, muy fuerte siempre. Eso significa, considerando nuestra situación, nuestra fe puede ser muy, muy débil también, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Se lo leo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La Biblia dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Ellos reciben salvación por medio de apóstol Pablo, pero apóstol Pablo quedó en esta iglesia por 3 semanas, ¿sí? 3 semanas es muy, muy corta, ¿sí? Muy, muy corto. Pero sorprendentemente, aunque ellos reciben salvación, su fe creció muy, muy rápidamente. Eso significa que nuestra fe puede ser muy débil. Lo contrario, nuestra fe puede crecer. Todo puede ser decidido por nuestra obra. Nuestra vida después de recibir salvación.
Todos salvos tienen el deseo de aumentar su fe. ¿Qué tal su vida? ¿Qué tal su fe? Todos los días, diariamente, ¿su fe está creciendo? O si lo contrario, otras personas pienso que tener la fe muy, muy débil. En comparación con el día de la salvación, su fe puede ser más débil. Su fe puede estar disminuyendo también. ¿Sí? Todo es posible. Vamos a aprender cómo podemos aumentar nuestra fe. Eso es muy, muy importante. Esto es la llave de el éxito de nuestra vida cristiana. Para llevar más frutos, para llevar la vida cristiana bien, tenemos que aumentar nuestra fe. Esto es un requisito, ¿sí? ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Vamos a pensar acerca de esto, uno por uno. Primeramente, para aumentar nuestra fe, tenemos que aguantar. Tenemos que tener la paciencia. La paciencia es una llave de aumentar nuestra fe. Sin la paciencia, ninguna persona, nadie puede aumentar su fe. Vamos a buscar Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? La primera manera es la paciencia, aguantar, ¿sí? ¿Tienen la paciencia en su sufrimiento, en su persecución o tribulación? Por medio de la paciencia podemos aumentar nuestra fe. Porque Dios, nuestro Padre, nos permite sufrir este mundo. Ustedes les aman a sus hijos, ¿es verdad? ¿Sí? Yo pienso que usualmente los padres quieren dar muchas cosas buenas para sus hijos, pero sorprendentemente Dios nos permite sufrir en este mundo, porque Dios nos permite tener la tribulación, tener la persecución. ¿Por qué? A la razón, ¿sí? Para aumentar nuestra fe. Por medio de la paciencia, nuestra fe puede aumentar. Para esto, Dios nos permite sufrir, tener la tribulación. Si Santiago capítulo 1, versículo 3, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La Biblia dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso significa, en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, hay muchas pruebas. Hay muchas tentaciones. Hay muchas pruebas para revelar nuestra fe verdadera. Pero en la tribulación, en la prueba, tenemos que aguantar. Por medio de esto, podemos aumentar nuestra fe. ¿Sí? Nuestra fe puede aumentar por medio de la paciencia. Vamos a buscar versículo 4. Se lo leo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La Biblia dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Por medio de la paciencia, su fe puede ser perfecta, ¿sí? Su fe puede perfeccionarse, ¿sí? Para perfeccionar su fe, Dios les permite la tribulación, sufrimiento. Por eso, en la tribulación, en el sufrimiento, tenemos que aguantar, tenemos que tener paciencia. Esto es muy
muy importante. Por favor, recuerden este hecho. Todos salvos tienen las pruebas. Todos salvos tienen muchas tentaciones. Porque hay Satanás. Hay Satanás. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Uno, 7. Se lo leo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada el alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 7, la Biblia dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Solamente la Biblia dice, el sufrimiento, la tribulación es como oro. ¿Sí? ¿Por qué? Por medio de sufrimiento, nuestra fe puede ser convertido como oro. Eso significa, nuestra fe puede aumentar por medio de la tribulación. ¿Sí? Pues la Biblia dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Por medio de nuestra tribulación, podemos ser más maduros en nuestra fe. Versículo, capítulo 4, primero de 4, versículo 4. Por eso en la Biblia, el sufrimiento es muy precioso, porque por medio de los sufrimientos, nuestra fe puede aumentar. Podemos ser más maduros en la fe. Por eso la Biblia dice, el sufrimiento es la bendición de Dios finalmente. ¿Quieren sufrimientos? ¿Les gustan sufrimientos, las tribulaciones en su vida? Quizás nadie quiera, ¿sí? Nadie quiera. ¿Sí? Lo mejor, eviten que los sufrimientos en su vida. ¿Es verdad? Sí. Pero Dios nos permite. Además, el sufrimiento es como el oro. ¿Por qué? Por medio del sufrimiento podemos obtener la fe verdadera, la fe real, como el oro. ¿Usted sabe el oro, sí? Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13, vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La Biblia dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La Biblia dice, tengamos gozo en el sufrimiento. Seamos muy alegres en los sufrimientos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy gozosos, porque tenemos que ser muy felices en el sufrimiento. Porque por medio del sufrimiento, nuestra fe puede aumentar, por medio de la paciencia. Por eso, en la tribulación es un requisito
tener paciencia. Es un requisito aguantar. Esto es muy, muy importante. Ustedes tienen muchas tribulaciones, ¿es verdad? Por favor, aguanten. Entonces, su fe puede aumentar. Además, luego ustedes pueden vencer muchos problemas. Ustedes pueden vencer muchas dificultades también. Además, su vida estará mejor ante los ojos de Dios. Ustedes pueden tener una buena relación con Dios más y más en su vida. Por eso Dios nos permite sufrir. Por eso tenemos que decir, sí, bienvenido de sufrimiento, bienvenido, ¿sí? Tenemos que decir, bienvenido a sufrimientos. Tenemos que dar bienvenido los sufrimientos, ¿sí? Dar bienvenidos a sufrimientos. Porque por medio de sufrimientos, nuestra fe puede aumentar. Por eso tenemos que dar bienvenidos a los sufrimientos en nuestra vida. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. ¿Cómo sabe? Abraham sufrió mucho. Él aprobó un examen. Entonces, su vida cambió. Su vida se convirtió en una vida muy, muy buena. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Se lo leo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Isaac era su unigénito. Cuando Abraham tenía 100 años, él recibió este bebé de Dios. Pero Dios le dijo, ofrezca a su hijo para mí. Pero sorprendentemente, Abraham obedeció a la palabra. ¿Por qué? Él confió en la promesa de Dios. Esto es la verdad. Dios le prometió, por medio de Abraham, mucha gente va a nacer. Esto es la promesa. Pero Dios le pidió, ofrezca su hijo a Dios. No tiene sentido, pero Abraham lo hizo porque él confió en la promesa. Versículo 19. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creo que aunque su hijo si muriera, Dios podría revivir su hijo. Esto es lo que Abraham creó. Si Isaac muera, Abraham pensó que Dios podría revivir aún su unigénito Isaac. Esto es la fe, esto es la promesa. Él confió en la promesa de Dios mucho, bastantemente. Mucho. Esto es la fe que tenemos que tener también. Especialmente cuando él fue probado por Dios. Por la fe, él aguantó. Él aprobó este examen. Por eso, él recibió la bendición de Dios.
Vamos a buscar Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 17. Génesis capítulo 22, versículo 17. Él recibió muchas bendiciones de Dios, ¿sí? Esto es muy milagroso. ¿Cómo? Él tenía la paciencia, ¿sí? Por la fe. Por eso, él recibió muchas bendiciones de Jehová. Génesis capítulo 22, versículo 17, 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. 17. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Sorprendentemente, Dios le dijo a Abraham acerca de muchas bendiciones, porque él tenía la paciencia. Cuando él tenía un problema, una prueba de Dios, él aguantó, él aprobó, lo aprobó. Por eso él tenía muchas bendiciones de Jehová satisfactoriamente. Para obtener la bendición, la paciencia es necesaria. Por medio de su paciencia podemos aumentar nuestra fe. Tenemos que aprobar los exámenes de Dios, ¿sí? Hay muchas pruebas, hay muchos exámenes en nuestra vida cristiana. Tenemos que aguantar, tenemos que tener la paciencia para aumentar nuestra fe. Para aumentar nuestra fe, Dios nos permite sufrir. Vamos a buscar Proverbios capítulo 24, perdón. Proverbios capítulo 24. Tienen muchos sufrimientos todos los días, ¿es verdad? Sí. Por favor, tengan paciencia. Por favor, aguanten. Entonces, su fe puede aumentar automáticamente. Esto es la manera de aumentar su fe en la Biblia. Proverbios capítulo 24. 24, versículo 16. Vamos a leer juntos. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. La Biblia dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Podemos caer más de 7 veces, pero tenemos que levantarnos, porque somos los judíos, somos los justos, ¿sí? Somos los salvos. Podemos tener muchas pruebas, podemos tener muchas tentaciones. En la tribulación, en la tentación, podemos caer, podemos tropezar, ¿sí? Tropezar. Pero tenemos que levantarnos inmediatamente, porque esto es la prueba de Dios para aumentar nuestra fe. En la tribulación, en la prueba, tenemos que aguantar. Aunque si podamos caer, tendremos que levantarnos inmediatamente, porque tenemos la fe, ¿sí?
tenemos que pensar en el propósito de sufrimiento. Tenemos que pensar en el propósito de la tribulación. Por medio de la tribulación, por medio de sufrimiento, nuestra fe puede aumentar. Por eso tenemos que aguantar. Entonces, luego ustedes pueden tener gran fe, ¿sí? La fe más fuerte, más muy, muy grande. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Por medio de paciencia. La paciencia, ¿sí? Esto es la manera. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. Esto es otra manera. San Mateo capítulo 6, versículo 30. San Mateo capítulo 6, versículo 30. Capítulo 6, versículo 30, ¿sí? San Mateo. Seis, 30. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Si la hierba de campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Sorprendentemente, Jesús reprendió a sus discípulos. Jesucristo les reprendió a sus discípulos por poca fe. Porque ellos fueron reprendidos por Dios, ¿sí? ¿Por qué? 31. Se lo leo. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. 32. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. En la Biblia, afanes, la preocupación puede hacer nuestra fe muy, muy débil. Las personas que tienen muchas preocupaciones no pueden aumentar su fe, porque la preocupación, el afán puede ser un obstáculo para su fe. Por eso tenemos que quitar la preocupación de su vida. Esto es muy, muy importante. Usualmente, las personas que tienen muchas preocupaciones no pueden avanzar su vida cristiana. Ellos no pueden llevar los frutos en su vida. Por eso la Biblia dice, las preocupaciones pueden ser un obstáculo de la vida cristiana. Esto es el mensaje de este párrafo. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal sus corazones? ¿Tienen muchas preocupaciones o tienen mucha fe? Sorprendentemente, por su preocupación, su fe no puede aumentar. Vamos a buscar San Mateo capítulo 13. Versículo 22. San Mateo capítulo 13, versículo 22. San Mateo capítulo 13, versículo 22. Se lo leo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, del engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sorprendentemente, por los afanes, la palabra puede llevar los frutos. La palabra no puede producir los frutos tampoco. ¿Por qué? Los afanes, las
preocupaciones pueden ser un obstáculo para aumentar su fe. Eso es muy, muy importante. Nadie puede resolver sus problemas por sí mismo. Por eso es necesario tener la fe. Esto es confiar en Dios, en la promesa de Dios, en vez de preocuparse. Esto es la sabiduría. Pero naturalmente mucha gente puede preocuparse de muchas cosas. Acerca de su familia, dinero, sus niños, sus hijos, su futuro, y etc. Sus corazones están llenos de muchas preocupaciones, muchos afanes. Por eso no hay el aumento de la fe. ¿Cómo podemos quitar la preocupación? ¿Cómo podemos eliminar estos afanes de su corazón? Hay la manera, hay la solución según la Biblia. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6, versículo 33. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Esto es la manera de quitar los afanes, las preocupaciones de su vida. Buscad primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es la manera de vencer los obstáculos de su vida cristiana. ¿Me explico bien? Sí. ¿Están de acuerdo? Esto es muy importante. Basándose en la Biblia, por medio de la preocupación, por medio de los afanes, Satanás puede atacarnos. Su fe no puede ser guardada. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Tenemos que confiar todas las preocupaciones en la mano de Dios. Esto es la fe. Esto es la recomendación, la sugerencia de Dios. Tenemos que confiar todas las preocupaciones en la mano de Dios. ¿Por qué? Versículo 8. Se lo leo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Sí, hay un ataque de Satanás. Satanás está andando para que devorar a los salvos. Ustedes pueden ser la comida de leones. ¿Cuándo? Cuando tengamos las preocupaciones en su corazón. Ustedes podrán atacados por Satanás por medio de sus preocupaciones. Por eso tenemos que quitar la preocupación de su vida. ¿Cómo? Como ya expliqué, tenemos que buscar el reino de Dios primeramente. Versículo 9. Al cual resistid
firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos resistir firmes en la fe? Por medio de nuestra obra, nuestra obediencia. ¿Sí? Tenemos que buscar al reino de Dios primeramente. Esto es la manera de rechazar el ataque de Satanás. Esta es la manera de resistir el ataque de Satanás. Esto es un secreto, ¿sí? Por medio de sus obras para Dios, sorprendentemente, Satanás puede ser asustado, ¿sí? Sí, de esa manera, ¿sí? Satanás no puede atacarlos. Satanás va a correr. Va a irse. Va a correr, ¿sí? Huir. Por eso tenemos que hacer algo basándose en la Biblia. Tenemos que buscar al reino de Dios. Es recomendable venir a la iglesia cada domingo. Esto es muy importante para guardar su corazón contra los ataques de Satanás. Usted tiene que escuchar la palabra el miércoles también, aunque ustedes están muy cansados después de su trabajo. Porque para guardar sus corazones contra el ataque de Satanás. Es mejor escuchar palabra en lugar de descansar en su casa. ¿Sí? Mientras mirando la tele, ¿sí? Los series, ¿sí? Telenovela. Es mejor escuchar palabra en la iglesia para guardar su corazón, su espíritu. Esa es la manera de mantener su corazón. Esa es la manera de aumentar su fe. Tenemos que quitar las preocupaciones. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos. Versículo 29, 11, 29. Hebreos capítulo 11, versículo 29. 11, 29, se lo leo. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. He intentado los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Sorprendentemente, los judíos pasaron por el mar rojo por la fe. Podemos imaginar la situación de Éxodo, ¿sí? En su lado izquierda y derecha, que hubo los muros de mar, ¿sí? Ellos pueden ser muy asustados. Ellos pueden tener miedo, ¿sí? Pero por la fe ellos darle a Dios alabanza. Pero los egipcios tenían la preocupación, porque ellos no tenían la fe. Por eso los egipcios se ahogaron en la mitad del mar rojo. Igualmente, su vida puede ser destruida por la preocupación. La ocupación o el afán puede destruir su vida. Su vida puede ser arruinada por la preocupación. ¿Sí? En vez de agradecer a Dios, ustedes pueden preocuparse de muchas cosas. ¿Sí? Además, sorprendentemente, la preocupación puede darles la tristeza, ¿sí? En lugar de agradecimiento o alegría. Por eso, tenemos que aumentar nuestra fe. Tenemos que quitar muchas preocupaciones de nuestra vida. Para quitarlas, tenemos que hacer algo según la Biblia. Tenemos que buscar el reino de Dios. Vamos a buscar
Santiago, después de Hebreos. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Hermanos míos, de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvaré? Hermanos míos, de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvaré? Sorprendentemente, sin la obra, nadie puede aumentar su fe. Por medio de la vida cristiana, tenemos que recibir algo, ¿sí? La vida cristiana tiene que ser un beneficio para nosotros, ¿sí? Tenemos que recibir el beneficio de nuestra vida cristiana. Pero sin la obra, nadie puede recibir nada, ¿sí? Ustedes pueden escuchar palabra, ustedes pueden leer la Biblia, es correcto, pero entonces, después de escuchar, después de leer la Biblia, es más importante hacer la obra basándose en lo que ustedes comprenden. ¿Sí? Por medio de esto, las preocupaciones desaparecerán en su corazón. ¿Sí? Ustedes pueden buscar el reino de Dios primeramente. Entonces, ustedes pueden librarse de la preocupación. Entonces, su vida será mejor. Su corazón estará lleno de mucho gozo, muchas felicidades, ¿sí? Tenemos que tener este gozo. Versículo 22, capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Sorprendente, la Biblia dice, la fe se perfeccionó por las obras. Eso implica su vida será mejor. Sorprendentemente, su vida será perfeccionada por medio de sus obras, basándose la palabra, basándose la fe. Esto es muy, muy importante. Tenemos que recordar, memorizar este versículo. San Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Sí? Buscar el reino de Dios primeramente. Esto es muy, muy importante. Por medio de esto podemos liberarnos de las preocupaciones de nuestra vida. Podemos recibir muchas bendiciones. Además, nuestra fe puede aumentar automáticamente. ¿Sí? ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Tenemos que quitar la preocupación. ¿Cómo? Por medio de buscar el reino de Dios primeramente. Por medio de las obras, nuestras obras, podemos aumentar nuestra fe. Esto es otra manera. ¿Sí? Para aumentar nuestra fe, primeramente tenemos que aguantar, tenemos que tener paciencia. Segundo, la segunda manera es ¿qué? Quitar la preocupación. ¿Sí? Hacer las obras basándose en la Biblia. Esto es la manera de eliminar la preocupación de nuestra vida. ¿Cuál es la tercera manera para aumentar nuestra fe? Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19.
Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer juntos. Capítulo 1, versículo 19. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sí? 19 la Biblia dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Según la Biblia, la fe es relevante con buena conciencia. Para aumentar nuestra fe, tenemos que tener la buena conciencia. Esto es muy importante. ¿Qué significa buena conciencia? Tenemos que ser honestos ante Dios. Esto es muy importante. Por medio de buena conciencia, nuestra fe puede aumentar. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9. Se lo leo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Para aumentar nuestra fe, tenemos que tener limpia conciencia. Eso es muy, muy importante. Sorprendentemente, la Biblia dice, Dios puede darles muchas cosas buenas a los honestos. La honestidad, ¿sí? La honestidad es una preparación de recibir la bendición de Dios. ¿Quieren recibir la bendición? ¿Quieren aumentar su fe? Tenemos que ser honestos, pase lo que pase, en todos los lugares. Todo el tiempo tenemos que ser honestos en este mundo. Entonces, Dios puede darles muchas bendiciones. Además, nuestra fe puede crecer. Porque la honestidad es relevante con el aumento de fe. ¿Por qué? Ser honestos significa temer a Dios. Temer a Dios. Tenemos que temer a Dios siempre. Esto es un básico. ¿Sí? Tenemos que temer a Dios. Cuando ustedes temamos, podrán aumentar su fe. Temer a Dios significa ser honestos, ¿sí? Tenemos que ser honestos siempre. ¿Por qué tenemos que tener la comunión? ¿Por qué tenemos que tener comunión más seguido en la iglesia? Hay la razón. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos. Capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Tenemos que ser honestos, tenemos que tener la buena conciencia ante Dios. Entonces, podemos complacer a Dios, nuestra fe puede aumentar, ¿sí? Exitosamente, ¿sí? Hebreos capítulo 10, versículo 22. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La Biblia dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Sí? A Dios. La Biblia dice, con el corazón sincero en plena
certidumbre de fe. La fe correcta es relevante con el corazón correcto, ¿sí? Con el corazón correcto, con el corazón sincero, podemos acercarnos a Dios más y más, ¿sí? Todo es relevante. ¿Cómo podemos obtener esta buena conciencia? Versículo 3, versículo 24, desde 23 al 25. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. 24, la Biblia dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Perdón. Es poco difícil leerlo, ¿sí? Si en ese mensaje explica la razón de reunirse de los salvos, estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice, cuando veis que aquel día se acerca, tenemos que reunirnos más seguido. Por esto, nuestro corazón puede ser limpiado, nuestro corazón puede ser lavado por Dios, por la gracia. Entonces, podemos tener la buena conciencia. Entonces, nuestra fe puede aumentar. Yo deseo que ustedes tengan la buena buena conciencia para recibir la bendición más y más. Tenemos que recibirla, ¿sí? Porque estamos en los últimos tiempos. Por la fe grande podemos vencer muchos problemas, muchas dificultades. Entonces podemos traer más almas perdidas a Dios también, ¿sí? Tenemos que pensar que nuestros problemas primeramente. Eso es muy importante por la fe, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 84. Deuteronomio primeramente, Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? El quinto libro, ¿sí? El quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. Se lo leo. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él ahorre a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. La Biblia dice, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseáis la buena tierra. Para recibir la buena tierra, para recibir la bendición de Dios, tenemos que ser rectos, tenemos que ser honestos. Esto es la manera de recibir la bendición, esto es la manera de aumentar nuestra fe. Deuteronomio capítulo 13, versículo 18. 13, capítulo 13, versículo 18.
13, versículo 18. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Sorprendentemente, por medio de la palabra, por medio de escuchar la voz de Dios, podemos tener el corazón recto ante Dios también. Por eso tenemos que unirnos para tener la comunión, para escuchar la palabra, ¿sí? Podemos ver muchas señales de los últimos tiempos, por eso es muy importante tener la buena conciencia, ¿sí? Para aumentar nuestra fe. Si hoy aprendimos acerca de la manera de aumentar nuestra fe, ¿sí? ¿Sí? Vamos a regresar a San Mateo capítulo 21. Versículo 31. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. ¿Cuál de los dos hijos la voluntad de su padre? Dieron ellos el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las lameras van delante de vosotros al reino de Dios. Lamentablemente los judíos no tenían la fe, ¿sí? Por eso ellos no obedecieron a la palabra. Pero por la fe, otras personas obedecieron, ¿sí? Esto es el primer hijo, ¿sí? Es el primer hijo. Él obedeció a la palabra, por eso él recibió la bendición. Igualmente, para agradar a Dios, como nuestro Padre, tenemos que obedecer con la fe. ¿Sí? Por la fe podemos obedecer. Por medio de la fe, por medio de nuestras obras, nuestra fe puede aumentar, ¿sí? Por eso, para alegrar a Dios, aumentar nuestra fe es necesaria, ¿sí? Por eso yo compartí algunas maneras de aumentar nuestra fe. Primeramente, tenemos que tener paciencia, ¿sí? Además, tenemos que quitar la preocupación. ¿Cómo? Para buscar el reino de Dios primeramente. Por fin yo compartí otra manera, esto es tener la buena conciencia. Para esto tenemos que asistir a la comunión, tenemos que escuchar palabra más seguido. Especialmente desde mañana en la ciudad de Compton habrá el seminario de la Biblia. Si es posible, por favor vengan, ¿sí? Por favor asistan para escuchar palabra. Es mejor si traer las almas perdidas al seminario. Todo está bien. Por 5 días. Desde a las 6 y media hasta a las 8 y media, ¿sí? Por favor, vengan para escuchar palabra, para su espíritu. Además, nuestra fe tiene que aumentar para agradecer a Dios, para alegrar a Dios. Vamos a ver juntos para terminar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos con tu sangre, con tu sabiduría, con tu palabra. Hoy aprendimos acerca de la manera de aumentar nuestra fe. Por favor, aumenta nuestra fe para vivir este mundo, para tu gloria. Somos muy débiles, por eso podemos caer, podemos tropezar. Por favor, ayúdanos para guardar nuestro corazón, mantener nuestra fe. Por favor, ayúdanos para buscar su reino, tu reino sobre todo. Por favor, cuida a todos sus hermanos con tu mano todopoderosa. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.